Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Eduardo Medina y te doy la más cordial bienvenida aquí a esta tercera y última jornada del Foro Internacional de Mujeres en los Sistemas de Gestión ISO. Ahora vamos a tocar tierras virtuales con nuestra amiga y colega María Alejandra Rivas Márquez, que nos va a hablar acerca del pensamiento basado en riesgos y oportunidades, paradigmas contra el rol del auditor. Adelante, María. Hola para todos, un placer estar por acá. Eh, ¿Me escuchan bien? Bueno, he estado Perfecto, un te poco, escuchamos bien. espero, espero puedan disculparme. Para que puedas verme en la imagen abajo, ¿debo hacer yo algo, Edgar? No, como tal, no. Mira, ahorita ya estamos listos. Ok, lo que veo es que donde estás tú colocado abajo no puedo verme. En el caso de Verónica, yo veía abajo en el cuadrito la cara de Verónica Ah, pero y me yo sí gustaría, te veo, todos se están viendo ahorita, ¿vale? ¿sí? Sí, 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 Ah, sí. ok, listo. Ok, soy yo la que no los puedo ver. Ok, listo, no hay problema, no importa. Es que ya Lo que eres pasa es la que siempre, ponente. sí, lo que pasa es que siempre me gusta que vea mi expresión de mi cara para confirmar un poco lo que trato de transmitir, ¿no? Entonces, ok, vamos a tratar de recuperar un poco el tiempo. Y sí, es un tema bien interesante, Edgar, si quieres me pasas la primera lámina. Soy María Rivas, venezolana, específicamente de Mérida. Sí, como dice mi amigo Juan Olmos, la maracucha, entre maracucha y merideña. Si quieres me colocas la siguiente lámina. Soy desde hace aproximadamente unos 14, 15 años staff de Fondo Norma, ¿no? Y me dedico a la consultoría en sistemas de gestión, eh, un trabajo importante en experiencias de certificación en Venezuela y ingeniero civil. Estoy en las áreas de ingeniería, construcción, producción, es lo que hago en los sectores donde audito acá en Venezuela. Eso es un poco lo que es María Rivas. María Rivas también es payaso de hospital, en este momento payaso humanitario. Y bueno, eso es un poco lo que es María Rivas. Si quieres, seguimos, Edgar. La siguiente lámina. Ok, fíjense algo. En esta ponencia yo quiero tratar de permitir a ustedes, a los participantes, discernir y concluir respecto al capítulo relacionado a la 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Por supuesto, desde la mirada de los auditores. En este caso, me voy a colocar mi rol como auditor y vamos a revisar un poco los paradigmas que tenemos respecto a estos cambios que está trayendo la norma y los paradigmas que tenemos en este momento durante el proceso de auditoría. Edgar, la siguiente lámina. En realidad, lo que vamos a tratar de abarcar acá como contenido de esta presentación es comprender desde el propio requisito su debida interpretación, ir un poco a la estructura de alto nivel y qué refiere esa estructura de alto nivel para facilitar el proceso de auditoría y el rol del auditor, y cuáles son realmente los paradigmas con los que nos estamos enfrentando al momento de auditar. Edgar, la siguiente lámina, por favor. Ya puedes pasar dos seguidas, puedes pasar a la siguiente. Ok, fíjense algo. Esta norma promueve para el auditor como elemento de primer orden que el auditor comprenda previo a la auditoría el contexto de la organización. Eh, Ese contexto, allí puedes seguir dándole a la lámina, Edgar, hasta que termine de pasar. Eh, el contexto de la organización se vuelve complejo, es exigente y permanentemente refiere constantes cambios. ¿Qué pasa cuando un auditor no entiende exactamente cuál es el alcance de los productos, de los servicios, de los bienes y en qué contexto opera esa organización? Podemos nosotros, por ejemplo, en este momento evaluar cuál sería el contexto hoy, 23 de noviembre, en la ciudad, por ejemplo, de Bogotá, frente a los productos, bienes y servicios que ofrece
cuando la ciudad está, por ejemplo, en un toque de queda, ¿no? ¿Sabe el auditor cuál es el contexto al que está expuesto esa organización y qué puede conseguirse durante el proceso de auditoría? Puede seguirle dando a la lámina, Edgar. Yo creo que Edgar ajá. Ahí yo voy hablando y tú le vas dando, solamente yo te voy a decir parar donde yo considero que debes parar, ¿no? Fíjense algo, en ese contexto, como referencia para la gestión dentro de lo que está descrito en la 9001-2015, eh, se le está pidiendo a la organización que comprenda su contexto, pero el auditor está claro dónde la organización está operando, porque de esto depende lo que es el propósito y el direccionamiento estratégico de esta organización, y de esto depende su forma de mirar el alcance de su sistema de gestión. Si nosotros como auditor logramos comprender este elemento como un elemento de primer orden previo a ese proceso de auditoría, seguramente entonces vamos a ir muchísimo mejor preparados para el ejercicio de auditoría. Edgar, la siguiente lámina, por favor. Esto, por supuesto, nos ha puesto a los auditores, así como lo ven en la imagen, al filo de la hojilla. Es un requisito que ha traído puntos de discusión muy importantes. ¿Por qué? Porque es un requisito que trae consigo sus propios riesgos y sus propias oportunidades desde su interpretación. ¿Qué significa esto? Que cuando ejercemos el rol de auditor, puede convertirse la falta de comprensión del propio requisito en un riesgo para el propio auditor, pero puede convertirse en una gran oportunidad. Ojo, partiendo de que el auditor haga su trabajo previo de comprender el tipo de organización donde está. Se ha convertido este requisito en horas de discusión importantes, que se vuelven interesantes para auditores, consultores y también para las organizaciones. En este momento estamos en ese proceso de madurez para su comprensión y su alineación entre todas las partes interesadas. ¿Qué rol juega aquí el auditor? ¿Qué rol juega el auditado? ¿Qué hacemos con ese diseño y ese desarrollo de ese sistema de gestión que está siendo desarrollado en función de esos riesgos o de esas oportunidades que están dentro de la operación de esa organización? Por favor, la siguiente lámina. Fíjense algo, las organizaciones trabajan desde la ISO 9001-2015 en el éxito sostenido. Allí puedes seguir, Edgar, al siguiente efecto. El éxito de una organización es la búsqueda de ese éxito sostenido. Ahora, entendemos los auditores que debemos comprender cuál es nuestro aporte para que desde esa visión que pretende la organización alcanzar, que es buscar un bien económico, mantenerse, sostenerse, alcanzar espacios de eficacia, de eficiencia y de efectividad, nosotros desde el concepto de comprensión de contexto y evaluación de riesgos y oportunidades, se vuelve entonces la norma, ahí puedes seguir, Edgar, se vuelve la norma ISO una forma de establecerlo para poder lograr este aspecto. Es cuando entonces decimos, puedes terminar de pasarlo, que ISO brinda un fuerte apoyo para fortalecer esa gestión de la organización. Y es el pensamiento basado en riesgo y oportunidad lo que marca en este momento una gran diferencia. Puedes darle un nuevo clic, Edgar. El auditor, por supuesto, debe trabajar en la comprensión de este requisito y debe convertir la auditoría en una gran posibilidad de agregarle valor a la organización. Partiendo de que este es el propósito que busca la ISO 9001-2015, entonces pasamos a la siguiente lámina, Edgar, y vamos a revisar rápidamente estas dos láminas que vienen, las vamos a simplemente a enmarcar en ese cuadro que ustedes ven allí, desde la propia introducción de la norma en el apartado 033, cuando habla de pensamiento basado en riesgo, y lo que señala en el apartado de la estructura de alto nivel, cuando nos señala qué representa o cómo se puede interpretar
el término pensamiento basado en riesgo y oportunidad para la organización. Yo estoy segura que la mayoría de personas que comparten hoy esta presentación saben exactamente a qué se refiere cuando hablamos de riesgo y oportunidad. Sin embargo, más adelante vamos a revisar estos dos conceptos. Pero el concepto del pensamiento basado en riesgo, de acuerdo a lo que hace la introducción de la propia norma, dice que este pensamiento ha estado implícito en ediciones anteriores y se vinculaban a lo que eran las acciones preventivas. Pasemos a la siguiente lámina, por favor, Edgar. Ok, y puedes terminar de pasar la lámina allí, Edgar. Me estás dando una gran ayuda y sé que no es fácil que nos coordinemos, pero puedes pasarla. Perfecto. Fíjense, en la estructura de alto nivel, en esta nueva estructura, desde el propio reconocimiento del apartado A4 de esta estructura, vuelve a aparecer claramente dos aspectos que quise traer aquí como relevantes. Uno, el concepto que señala la misma introducción de la norma, pero que lo que es importante que entendamos, y voy a que leamos un poquito, sosteniendo el criterio anterior, que dice que es importante que el pensamiento basado en riesgo entre de manera de que parta desde que los requisitos sean entendidos desde el contexto de la organización. Por supuesto, esto representa, y de allí es el punto de partida para toda la planificación y la implementación de los procesos del sistema de gestión de la calidad y de la información documentada que requiera la organización. Y quiero hacer especial énfasis en el segundo párrafo, que el apartado 6.1 especifica que la organización planifica estas acciones para abordar esos riesgos y esas oportunidades y que no existe ningún requisito en cuanto a métodos formales. Ahí a mí, o sea, pienso yo que en el trabajo del auditor, o sea, es esa apertura a comprender qué es lo que la organización quiere formular como acciones para abordar riesgos y oportunidades. Entonces, se vuelve súper interesante, súper ambicioso para un auditor descubrir dentro de la organización cómo esta organización decide dar este paso para empezar a mirar cómo desde su propio contexto identifica sus cuestiones externas e internas y crea sus métodos, criterios, como lo queramos llamar. Pero el énfasis de esta presentación va sobre el rol del auditor. ¿Qué nos conseguimos? ¿Qué andamos buscando? Por favor, Edgar, a la siguiente lámina. Fíjense, en las áreas donde aparece el pensamiento basado en riesgos y oportunidades, pudiese ser la mirada del auditor una mirada holística 360 grados sobre el reconocimiento de la norma para empezar a mirar dónde dentro del sistema de gestión de la organización el pensamiento basado en riesgo y oportunidades ocupa un espacio y cómo la organización va viendo ese mismo ciclo de mejora continua para el pensamiento basado en riesgo y oportunidades. Cuando empieza a mirar el requisito de la 4.1, contexto de la organización, cuando empieza a mirar el liderazgo y compromiso de la alta dirección desde el propio requisito 5.1, cuando entonces entras en la planificación de esas acciones para abordar riesgos y oportunidades, y desde la operación, que es el propio requisito 8. ¿Ok? Ahí estamos en la operación, pero luego, ¿qué vamos a hacer con eso? Desde esa planificación que hicimos, cómo la organización está evaluando el desempeño de sus operaciones, el desempeño de su sistema de gestión y evaluando si esos controles y si esa forma de abordar los riesgos y las oportunidades para el sistema de gestión han sido controlados. En ese momento, entonces, empieza a aparecer para el auditor una mirada sobre cómo la organización utiliza el pensamiento basado en riesgo y oportunidad como una posibilidad de mejora para su sistema de gestión. Pasamos, por favor, a la siguiente lámina. Ya entendiendo, por supuesto, que la 9001 viene dotada totalmente de un carácter preventivo y que esto la hace consistente con toda la gestión de riesgos y oportunidades. ¿Cuál es el rol del auditor frente al reconocimiento de estos aspectos? Y el auditor
enfoca su auditoría en la búsqueda constante de que ese PHBA que yo puedo traer al pensamiento basado en riesgo se dé. Vamos a seguir mirando. Por favor, Edgar, la siguiente lámina. Ok, fíjense, esta norma promueve para el auditor un reto que está bien claro, y es la búsqueda e indagación desde su rol en este aspecto que se convierte en un aspecto muy relevante. ¿Qué pasa cuando nosotros como auditores nos empeñamos en el reconocimiento de riesgos y oportunidades, pero no estamos mirando la visión estratégica dentro del negocio y las formas como la organización, desde su alta dirección, se involucra en la comprensión del contexto para formular o planificar las acciones necesarias para abordar esos riesgos y oportunidades? Es allí entonces cuando revisamos el concepto que arranca por la 4.1, donde con claridad nos dice que el auditor debe mirar cómo la organización visualizó esas cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y evaluar cuáles de esas cuestiones que están en su contexto externo, provenientes de aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, y internos que tienen que ver con sus propios procesos, con sus propios métodos, con su propia estructura, con su propia manera de operar. ¿Qué hago con eso para entonces buscar si comprendiendo esos aspectos tú logras planificar acciones que te permitan abordar esos riesgos y entonces ir y visualizar si la organización está alcanzando el resultado previsto para su sistema de gestión? Podemos seguir avanzando, Edgar. Bueno, esta lámina a mí me encanta. Estoy segura que a Edgar también. Hay un micrófono por ahí abierto. Ok, fíjense, ahí desde la visión del auditor, nosotros pudiésemos mirar cuál es el rol del auditor, ¿no? Entendiendo esa visión estratégica de la organización, entonces, ¿dónde mete la lupa el auditor? ¿Hacia qué debe ir? Primero, comprender el concepto desde el riesgo y la oportunidad. El riesgo, bueno, está muy claro para todos que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. O sea, ¿qué tanto puede aparecer? ¿Qué tanto puedo yo mitigar? ¿Qué tanto puedo yo minimizar el efecto de ese riesgo sobre mi sistema de gestión? Pero también evaluar cómo la organización trabaja sobre la circunstancia, el momento o el medio oportuno para realizar o conseguir algo a través de la oportunidad. Como auditor, si miramos un poco el ciclo que está acá, tomado de mi amigo Edgar, que lo diseñó en una de sus páginas, podemos ver que el auditor se concentra en mirar estos requisitos desde la propia comprensión de la 9001. O sea, ya va. ¿Qué hizo la organización para comprender cuáles son esas cuestiones internas y externas? ¿Cuáles son? Depende, por supuesto, de su contexto, porque la organización requiere asegurar que el sistema de gestión pueda lograr el resultado previsto. Y para lograr esto, él debe aumentar los efectos deseables y debe prevenir o reducir los efectos no deseados. En ese momento, la organización está alcanzando la mejora. Ahora, como auditores, ¿qué pedimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué le pedimos a la organización que haya analizado? ¿Qué cosa andamos buscando? Y ese es parte del punto de discusión que yo quiero traer durante la mañana de hoy, punto sobre el cual hay muchos aspectos que han sido considerados, ¿no? Pero por supuesto, identificó, por ejemplo, en función de ese contexto y esos factores externos e internos, quiénes son las partes interesadas pertinentes que entran a la organización y que en función de sus necesidades y sus expectativas pudiesen verse afectados entonces algún resultado esperado, porque no comprendo esa necesidad o esa expectativa.
en ese momento empieza el sistema de gestión a determinar cuáles son esos riesgos y oportunidades. Y aquí, bueno, para usted contar que entra la inquietud, ajá, ya va, y debería ser, los riesgos y las oportunidades deberían venir dadas por el sistema de gestión, lo debería hacer la dirección, lo deberían hacer los procesos, los riesgos y las oportunidades, es una matriz de riesgos y oportunidades que tiene cada proceso. Miren, como auditor, yo pienso que no existe una forma absoluta de mirar este aspecto, y eso es parte de lo que quiero discernir con el grupo de participantes que nos acompaña en la mañana de hoy. Ahora, como auditor, si vemos este mismo gráfico, se busca que estén determinados esos riesgos y esas oportunidades, que se planifiquen esas acciones, que se lleven a cabo en el sistema de gestión a través de sus procesos y que esas acciones sean eficaces. Por favor, Edgar, la siguiente lámina. Ok, aquí empiezan algunos de los paradigmas durante las auditorías y el rol del auditor. Sin embargo, yo he querido tomar las buenas prácticas que señala la propia ISO y dice, ¿qué entradas utiliza el auditor para evaluar o determinar cómo la organización determina sus riesgos y oportunidades? Entonces, fíjense, un poco en consistencia con lo que venimos revisando, las buenas prácticas señalan, hicieron un análisis de esos factores externos e internos. La dirección estratégica está o conduce a la organización y está amalgamada, está acompañándose por ese propio direccionamiento estratégico. Esas partes interesadas pertinentes, ¿cómo han sido consideradas? ¿Por qué consideré A, B, C, D dentro de esas partes pertinentes? Me disculpan, por favor. Y el alcance del propio sistema, cómo aparece como una entrada para determinar esos riesgos y oportunidades. Y a su vez, si los procesos están alineados para atender a esos riesgos y oportunidades que pudiesen ser una entrada también y que puede ser utilizada para la organización en función de su alcance. La siguiente lámina, por favor, Edgar. El auditor, ejerciendo su rol, empieza a mirar, teniendo en cuenta los elementos de entrada que mencionamos anteriormente, entonces, ¿cuál sería esa evidencia objetiva que busca en diferentes fuentes o de diferentes formas un auditor descubrir durante el proceso de auditoría? Bueno, entonces ahí empiezan, hiciste acta, hiciste una reunión, no, pero es que la reunión la hice, pero no dejé sentado, pero aquí está el resultado de la reunión. ¿Qué metodologías para hacer esos análisis de contexto? ¿Cómo estás continuamente retroalimentándote con esas partes interesadas? ¿Utilizaste tormenta de ideas para alimentar toda la información de entrada que era necesaria para poder evaluar esos riesgos y esas oportunidades? Empiezas un poco a mirar las competencias de quienes realizaron este análisis, empiezas a mirar cómo se planificaron, cómo se hizo ese análisis, cómo fue esa evaluación relacionada al propio sistema y a los procesos, cómo se diseñó esa planificación estratégica, cómo se diseña y desarrolla ese mercadeo, esos productos. O sea, que hay una cantidad de elementos que el auditor puede mirar para convencerse de si la organización está comprendiendo su contexto, porque cuando el auditor tenga claro cuál es el contexto de esa organización y el auditado empiece a mostrar sobre qué elementos soportó su planificación para abordar sus riesgos y sus oportunidades y qué acciones declaró para hacerlo y en qué niveles de la organización lo estableció y de qué forma lo hizo, entonces el auditor estará más orientado para saber dónde ir a buscar. Por favor, sigamos en la siguiente lámina, Edgar. Edgar. Ok, en la siguiente lámina podemos entonces empezar a mirar lo que es en ese ciclo de mejora continua. En la primera vimos cómo se planificaron esas acciones para abordar riesgos y oportunidades desde las preguntas de la búsqueda de esas entradas. En la segunda, que acabamos de ver, entonces pudimos ver cómo lo están haciendo. Ahí vamos viendo un poco el PHBA y en esta última podemos ver
el verificar y el actuar desde la visión del auditor para ver, allá va, vamos a revisar cuáles están siendo entonces tus resultados, vamos a revisar cómo se están comportando tus resultados, qué has alcanzado hasta ahora, cómo los estableciste, los has tenido que revisar. Puedes ir mirando también cuáles son tus planes de acción permanentes sobre esos controles que están en el sistema y que en muchos casos están siendo gestionados por los procesos. Empiezas a mirar cuáles tipos de acciones han tenido que ser revisadas, cuáles han implementado y les ha dado como resultado eficacia, como control. En muchos casos, muchas organizaciones van estableciendo, en la medida que va madurando el concepto de pensamiento basado en riesgo y oportunidad, cuáles controles tienen mayor impacto o son los que no debo soltar porque sobre ese control puedo obtener el resultado esperado, cuáles controles empiezan a tener no tanta importancia. Está la gente formada y tiene conciencia para el manejo de estos controles como una gran oportunidad para el sistema de gestión. Entonces, bueno, ahí empiezan a surgir qué metas obtuve, cómo se evalúa esa eficacia y qué proyectos de mejora he podido demostrar. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Edgar. Ya nos falta poco para terminar. Entonces aquí surgen estas preguntas que muchos de ustedes seguramente ya las están colocando en el chat y vamos a interactuar y es parte de, por eso es que he tratado de hacer la presentación un poco rápido, porque me interesa más desde la visión de los auditores y los auditados que están hoy en esta presentación, compartir cuál ha sido su experiencia cuando el auditor busca evidencia objetiva respecto a estos aspectos. Debe, por ejemplo, la organización, esas son las preguntas frecuentes que nos hacemos, ¿debe la organización tener un método específico para gestionar las acciones y abordar los riesgos y las oportunidades? Ahí yo quiero dejar como inquietud el sí o no, ¿ok? ¿Debe la organización, por ejemplo, determinar riesgos y oportunidades en el sistema o en los procesos? ¿Y cómo es esto? Y ahí entra entonces un punto que ha sido bien discutido, si los riesgos y las oportunidades están solo en los procesos o están en el sistema o dónde deberían estar. ¿Tiene la organización o debe tener la organización matrices de riesgos y oportunidades? Los riesgos y las oportunidades deben valorizarse según la guía de gestión ISO 31000. ¿Debe la organización determinar riesgos y oportunidades alineados a esta ISO 31000? Se deben considerar solo riesgos y oportunidades que salen de los requisitos comprensión de contexto y partes y necesidades, y necesidades de las partes interesadas. O también se pudiesen, por ejemplo, identificar y abordar acciones respecto a riesgos operacionales, basado un poco, por ejemplo, en los que nos mostraba Verónica hace un poco. ¿Debería la organización documentar sus métodos para identificar y abordar los riesgos y las oportunidades? Y así surgen cantidad de infinidad de elementos que como auditores vamos creándonos ciertos paradigmas y cuando llegamos a auditar, llegamos buscando cosas que la norma no pide. ¿Ok? Voy como conclusión, por favor, la siguiente lámina para abrir el espacio de preguntas. Conclusión, una forma de resumir lo que quise transmitirles en estas láminas, es que el riesgo siempre ha estado implícito y ha estado contemplado en la norma ISO 9001. Muchos de sus requisitos están destinados a prevenir los riesgos. Por lo tanto, yo pudiese decir que todos los controles están establecidos dentro del propio sistema, porque es el sistema una forma o una combinación para abordar los riesgos o las oportunidades de la organización. Suena interesante. La ISO 9001 especifica los requisitos para que la organización comprenda su contexto y determine sus riesgos como una base para la planificación. Yo creo que aquí los auditores debemos hacer especial énfasis en que parta la planificación del sistema soportada en estos aspectos. Es que cuando leemos el literal de la propia norma, 6.1 dice, comprende el contexto y luego mira qué quieren tus partes interesadas. Porque por supuesto, al haber necesidades y expectativas, que esas partes interesadas pertinentes
te traen del propio contexto, pero esa necesidad, esa expectativa no se puede cubrir, entonces empieza, ojo, esa necesidad de expectativa es de, se retroalimenta, es de ambas partes, es de la organización hacia la parte interesada y es de la parte interesada hacia la organización. Cuando la necesidad de expectativa no es cubierta por algunas de las partes, entonces aparece el riesgo y la oportunidad, y eso es lo que nos indica la norma que nosotros debemos ir a mirar. Por supuesto, yo vuelvo nuevamente a tomar lo que señalan la introducción y el anexo A de la propia 9001-2015 como un elemento fundamental para el auditor, ya que proporciona una explicación sobre lo que significa el pensamiento basado en riesgo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en una organización sencillamente ese riesgo o esa oportunidad no ha llegado al pensamiento de quien planifica el sistema o quien adopta las acciones? Entonces, por allí pudiésemos mirar eso. Una auditoría de pensamiento basado en riesgo en una organización no puede realizarse como una actividad independiente. Debe ser implícita durante toda la auditoría del sistema de gestión. Es decir, durante todo el proceso de auditoría, un auditor debería siempre y permanentemente estar mirando este aspecto. Ok, aquí está, por favor, Edgar, la siguiente lámina. Esto básicamente trabajé con la experiencia como auditor desde la bibliografía de la propia norma, un poco revisando el grupo de prácticas de auditoría de la ISO 9001 y desde la página ISO, Universidad ISO de YouTube. ¿Ok? Por último, dejo por acá la última lámina, alguna información de contacto y bueno, con esto finalizo respecto a cuál debe ser el rol del auditor frente a lo que señala la propia norma. Sé que a lo que abramos el debate de preguntas, habrán muchas inquietudes y creo que la mirada sobre esto es cada día ir madurando desde lo que conocemos y desde lo que vamos entendiendo lo que significa cómo agregar valor como auditor. Existen en este momento infinidades de posturas frente a este tema y espero que no vine aquí a dar una conclusión final respecto a este aspecto. Vine aquí sencillamente a seguir dejando la inquietud en cada uno de los auditores, qué debemos buscar o sobre qué debemos basar un buen ejercicio de auditoría para poder tanto que la organización como quien audita hagan ese ejercicio y finalmente ambos queden convencidos que valió la pena. Bueno, acá con esto cierro. Muchísimas gracias, Edgar. María Rivas, ¿qué te parece si abrimos una sala para preguntas y respuestas? Seguro. Bueno, vámonos al siguiente capítulo de esta interesante historia. Vamos a abrir otra sala para que puedan llevarse todas sus preguntas del chat y abramos la sala de preguntas y respuestas de María Rivas con este importantísimo tema relacionado con la parte de auditoría. Vámonos para allá. Bueno, les recuerdo que es con la misma contraseña y con el mismo acceso para que María o Alejandra, ¿cómo te decimos? Nos diga esas preguntas que queremos que nos conteste. Vamos para allá.